Hola a todos, continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de Gálatas. Ya llevamos varias semanas y esta comenzamos con entonces el capítulo 5 de este libro que hemos estudiado en diferentes lugares, horarios, en países aún. Y estamos muy emocionados que la palabra de Dios, que podamos estudiar juntos la Biblia desde esta modalidad y que lo podamos hacer en diferentes grupos y en diferentes lugares. Así que hoy comenzamos entonces el capítulo 5. Este capítulo lo vamos a dividir en dos, no porque sea muy extenso, sino porque tiene mucho contenido y que queremos trabajar estos dos capítulos o este capítulo en dos partes para poder profundizar en cada uno de sus grupos. Así que este capítulo 5 es muy interesante porque Pablo aquí nos está hablando acerca, o está, digamos, continuando lo que él viene desarrollando en el capítulo 4. Pero Pablo aquí específicamente nos está hablando ya del tema de la libertad. ¿De qué significa entonces que somos hijos libres y no esclavos? ¿Qué significa entonces que somos hijos de Dios llamados a la libertad y no a la esclavitud? Entonces Pablo nos habla aquí, por ejemplo, de que hemos sido liberados para ser libres, que parece una contradicción o una paradoja, pero es eso. Somos libres para vivir en libertad, pero para amar y para servir. ¿Cuál es esa libertad a la cual hemos sido llamados? ¿Qué es la libertad? La libertad para ser libres, para amar y para servir. Y esto, digamos que contrasta algo que Pablo también habla en estos versículos acerca del libertinaje, la diferencia entre ser libres y vivir en libertinaje. Pero aquí en este texto vamos a ver digamos una frase que en el griego literalmente quiere decir para libertad Cristo nos liberó. Es literal lo que Pablo dijo. Para libertad, Cristo nos liberó. Pero, digamos, ya lo vamos a leer, pero para que entendamos este capítulo 5, Pablo explica que en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Entonces, Pablo usa la imagen, en este capítulo ya lo vamos a leer, de la circuncisión, que es algo que ya ha hablado en otros capítulos anteriores, pero aquí también introduce la idea de la levadura como algo, un mensaje, una enseñanza, digamos, retorcida o con una mala intención, como la levadura dañar al pueblo, puede dañar algo, o puede inundar, puede, digamos, pasar y permear una comunidad. Y esto es a lo que Pablo aquí le está advirtiendo al pueblo. Digamos que aquí uno puede también ver a Pablo como en un arrebato de rabia, cuando les dice a ellos en el versículo 12, ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Algo que era, digamos, practicado por algunos cultos del Asia Menor. Pero les está diciendo, si ustedes le están pidiendo a las personas que se circunciden, ustedes deberían también estar del todo. Pablo muestra aquí en este capítulo su pasión también porque las personas entiendan la realidad del Evangelio y entiendan que no es volver a la ley, que no es cumplir solamente los mandatos de la ley, sino que es la gracia de la obra de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces Pablo aquí, como les mencioné, nos muestra la diferencia entre la libertad y el libertinaje, y que esa libertad a la cual somos y ellos eran ya, tenían la libertad, eran ya portadores de esa libertad, no los llevara a vivir en libertinaje, sino a vivir libres para servir y para amar, porque ese es el propósito de la libertad, servir y amar. Entonces, Pablo lo menciona, la diferencia básica es que la libertad en Jesús se demuestra con amor y servicio. Este capítulo o estos primeros 15 versículos nos hablan entonces de que hay que rechazar toda instigación, toda enseñanza que nos lleve o cualquier forma de legalismo, que nos lleve a ver la vida desde el legalismo, ya que nuestra justificación no es el resultado de una obediencia a la ley, sino un fruto de la gracia de Dios mediante la obra
de Él mismo en nuestras vidas, que es la obra del Espíritu Santo. Esto es muy interesante y esto es algo que es muy vital para la vida cristiana, a entender que la vida cristiana no se trata de hacer o dejar de hacer algunas cosas, sino vivir en la libertad, en la que Dios me permite vivir a través de su Espíritu Santo. Y en esa gracia nosotros vamos cambiando, vamos siendo transformados, no porque queremos cumplir la ley, sino porque nuestros corazones son transformados por la obra del Espíritu Santo. Así que ahora sí, en sus grupos, ahí donde están reunidos, quiero invitarlos a que leamos estos primeros versículos del capítulo 5 y que cuando lo leamos compartamos qué nos llama la atención acerca de Dios. Luego ustedes vuelven y lo leen, compartimos qué nos habla de nosotros como seres humanos y por último compartimos qué nos lleva a obedecer, qué nos lleva a aplicar prácticamente en nuestra vida. Así que leamos juntos capítulo 5 del libro de Gálatas. Ustedes saben que estamos leyendo y nosotros en reunión leemos en la Nueva Traducción Viviente, pero si usted tiene otra versión de la Biblia, otra Biblia, no hay ningún problema, nos puede seguir también. Así que Gálatas 5 dice lo siguiente: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Esta es parte de lo que Pablo está enfatizando en su carta. No vuelvan otra vez, no se esclavicen otra vez, vivan la libertad. Presten atención, versículo 2. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Es una lógica acá. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Qué les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en el Señor, que los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a las personas que los están confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persiguen? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Miren lo que hablábamos en la introducción. Lo que Pablo está aquí enfatizando no es el libertinaje, sino la libertad. Otra vez leamos el versículo 11. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad, versículo 13, para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Miren, la libertad nos lleva a servirnos y a amarnos. La libertad no es para hacer lo que quiera, sino para amar y para servir. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Miren la cantidad de elementos, de principios, de enseñanzas que tienen estos versículos del capítulo 5. Así que yo quisiera animarlos e invitarlos entonces a que ahí donde están, compartan. ¿Qué nos habla este capítulo? ¿Qué nos llamó la atención? ¿Qué nos dice acerca de Dios? Y entonces, cuando todos compartan, vuelvan a leer estos primeros versículos del 1 al 15. Y ahí comparten qué nos hablan de nosotros como seres humanos. Y qué nos lleva entonces a practicar y hacer. Porque aquí Pablo tiene muchos elementos. Y este capítulo 5,
Por eso lo hemos dividido en dos, porque en la segunda parte habla de algo que es muy interesante, que es la vida en el Espíritu y qué significa vivir en los frutos del Espíritu. Porque si una persona vive en libertad, entonces hay frutos que muestran, o sea, evidencias que muestran por qué vive en libertad, por qué es una persona que está conectada con Dios. Así que disfruten ahí en sus grupos la palabra de Dios y este capítulo 5, estos primeros versículos que son tan hermosos y que nos hablan tanto de la formación, del discipulado, de la vida cristiana para todos nosotros. Que Dios los bendiga y que sigan disfrutando entonces del estudio.